Hola, bienvenidos a una nueva microcharla en la que hoy hablamos sobre materiales Montessori para el proceso de la lectoescritura. Antes de explicar concretamente los distintos materiales, cuándo los usamos y por qué, dejarme hacer una pequeña introducción en la que hablemos sobre cuáles son las distintas fases del método Montessori en relación a la lectoescritura. El método Montessori marca tres grandes etapas. La primera de ellas es una etapa de preparación muy basada en el desarrollo del lenguaje, es decir, en tener un buen nivel de lenguaje, porque si no, no podemos acceder a la lectura y por tanto desarrolla la lección en 3 periodos y una serie de actividades muy enfocadas al desarrollo del lenguaje. Una segunda etapa que es la etapa de las habilidades prelectoras, con un enorme énfasis en todo el mundo de la conciencia fonológica. Aquí se trabaja desde dos puntos de vista distintos, desde la conciencia de fonema y en la conciencia de rima, es decir, dos grandes áreas fonológicas en las que se hace muchísimo hincapié. Una vez tenemos un buen nivel de conciencia de fonema, empezaremos a introducir la correspondencia grafía-fonema, también, evidentemente, habilidad prelectora importantísima. Y una tercera etapa, que es la etapa del inicio de la lectura y del inicio de la escritura. Como puente entre esta etapa prelectora y esta etapa de inicio de la lectura, empezaremos a introducir la escritura, no la escritura manual, sino a través del alfabeto móvil. Así que estas son las tres grandes etapas dentro del proceso de lectura y los distintos materiales trabajan en cada una de estas etapas. Veamos ahora en concreto cuáles son los materiales específicos que desarrolló María Montessori para el trabajo de la lectura y la escritura. En la parte del desarrollo de las habilidades prelectoras y en concreto de la conciencia de fonema, tenemos la caja de los sonidos. ¿Qué es la caja de los sonidos? La caja de los sonidos es una caja en la que cada uno de los compartimentos de esta caja representa un sonido. Notar bien que no es un fonema, sino es un sonido. Aquí lo que buscamos es el trabajo de la conciencia de fonema. Dentro de estos distintos compartimentos que tiene la caja, en los que hay representados sonidos, encontraremos distintos objetos cuyo nombre inicie por el fonema en el que se encuentra. Muy importante en la metodología Montessori que normalmente no trabajamos sobre imágenes, sino trabajamos sobre objetos, porque de esta manera estamos activando todos nuestros sentidos, siendo el tacto uno de ellos y muy importante. Por tanto, la caja de los sonidos es una caja con distintos compartimentos en el que encontramos objetos físicos cuya nombre inicie por cada uno de los fonemas que estamos trabajando. Es el material básico sobre el que construimos los distintos juegos para trabajar conciencia de fonema. Una vez tenemos un buen trabajo en conciencia de fonema, es decir, los niños identifican la mayor parte de los fonemas, han trabajado bien a través de la caja de los sonidos, empezaremos a introducir correspondencia grafía-fonema. ¿Y cómo lo haremos? Lo haremos con las letras de lija. Las letras de lija que lo que buscan de nuevo es activar el tacto y empezar a que las manos empiecen a aprender cómo se construyen las distintas letras. Siempre después de tener bien claro cuál es el fonema. Por tanto, siempre letras de lija después de tener una buena conciencia de fonema. Las letras de lija son unas letras que presentan de manera rugosa la forma de cada una de las letras. Presentaremos las letras de manera individual
y activaremos el tacto mientras vamos construyendo con las manos la formación de cada una de estas letras. Estos son los dos principales materiales que trabajaríamos en esta etapa número 2, en esta etapa de preparación. ¿Qué trabajaríamos en esta tercera etapa, esta etapa del inicio? Al principio de esta etapa del inicio de la lectura y la escritura, y antes de presentar las distintas bolsas de lectura, presentaríamos el alfabeto móvil. El alfabeto móvil es un puente entre la escritura y la lectura. Es un principio de escritura antes de empezar a escribir de manera autónoma, antes de empezar a coger, digamos, de alguna manera el lápiz y el papel para empezar a escribir. Es las primeras construcciones de las palabras y es el primer inicio de la lectura. María Montessori nos dice, los niños leen aquello que quieren leer y es mucho más fácil que lean aquello que ellos mismos han escrito. El alfabeto móvil es, una vez tenemos claras las distintas grafías a través de las letras de lija, empezaríamos a trabajar el alfabeto móvil que nos va a servir para construir nosotros mismos las distintas palabras. El alfabeto móvil lo presentamos pues cuando ya tenemos una buena conciencia de fonema, tenemos una buena correspondencia grafía-fonema y ahora es el momento de empezar a crear. Los niños van a poder usar este alfabeto para crear sus propias palabras. Por tanto, puente entre escritura y lectura. Una vez tenemos un buen trabajo a través del alfabeto móvil, podemos empezar a presentar las bolsas de lectura. Las bolsas de lectura, de nuevo, ¿qué es lo que incluye una bolsa de lectura? Una bolsa de lectura incluye distintos objetos físicos, pequeñas tiras de papel, una bandeja y un lápiz. ¿Qué es lo que haremos? Presentaremos los distintos objetos. De nuevo, el tacto. María Montessori cree mucho en el aprendizaje a través de los sentidos y por tanto así lo presenta en la mayor parte de sus materiales y de sus actividades. Distintos objetos físicos, como os decía, estos objetos los presentaremos a los niños y uno a uno y delante de ellos, la primera vez que presentemos la caja de la lectura, escribiremos nosotros en estas tiras de papel el nombre de los distintos objetos que hay dentro de la bolsa. Una vez presentado, una vez escrito nosotros delante del niño o de la niña, es importante que ellos vean cómo construimos estas distintas tiras. Vamos a empezar a jugar con las bolsas de lectura. ¿Cómo jugamos? Evidentemente, primero vamos a pedir a los niños que busquen el cartel de los distintos objetos, luego los vamos a mezclar, etc. Por tanto, es una primera aproximación, las bolsas de lectura son una primera aproximación a la lectura autónoma después de haber usado el alfabeto móvil. Hasta aquí los principales materiales en el inicio del proceso de lectura a través de la metodología Montessori. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente microcharla. Los sentidos, y por tanto así lo presenta en la mayor parte de sus materiales y de sus actividades. Distintos objetos físicos, como os decía, estos objetos los presentaremos a los niños y uno a uno y delante de ellos, la primera vez que presentemos la caja de la lectura, escribiremos nosotros en estas tiras de papel el nombre de los distintos objetos que hay dentro de la bolsa. Una vez presentado, una vez escrito nosotros delante del niño o de la niña, es importante que ellos vean cómo construimos estas distintas tiras. Vamos a empezar a jugar con las bolsas de lectura. ¿Cómo jugamos? Evidentemente, primero vamos a pedir a los niños que busquen el cartel de los distintos objetos, luego los vamos a mezclar, etc. Por tanto, es una primera aproximación, las bolsas de lectura son una primera aproximación a la lectura autónoma después de haber usado el alfabeto móvil. Hasta aquí los principales materiales en el inicio del proceso de lectura a través de la metodología Montessori. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente microcharla.